Estamos de vuelta, vamos a empezar esta segunda parte del programa, Área Financiera, en Decisión Radio, y en este caso vamos a hablar de la actualidad económica, de quién es también Atele, y tenemos a Álvaro Blasco, socio de Atele Capital. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Gracias por venir, es la tercera vez que estáis aquí, y como siempre os digo, presentar un poquito Atele, quiénes sois, para que os puedan conocer, para que sigan viendo pues bueno, los buenos servicios que dais y lo que os hace diferentes de otras casas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Atele Capital, para empezar, pues tenemos una historia ya de casi 20 años, que lo haremos en marzo del año que viene, pero vamos, ya podemos hablar casi de los 20 años, y lo que nos dedicamos es al tema de asesoramiento y gestión de patrimonio financiero. Es nuestra única actividad, nuestra única preocupación es estar muy cerca de los clientes y sobre todo en años pues como el que estamos viviendo, porque cuando las cosas van bien, hablar todos los meses o reunirte cada mes con un cliente pues es muy agradable y no tiene otra función. Sin embargo, en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, pues es cuando los clientes más nos necesitan, y nosotros una de nuestras máximas pues es esa: conocer muy bien al cliente, estar muy cerca de él y estar con él sobre todo en los momentos complicados, ¿no? Nosotros nos basamos en un tema, como te digo, pues muy personalizado, donde hablamos de planificación financiera. Al final no se trata de que captemos un cliente y le hagamos una propuesta, sino de conocer bien pues qué objetivos tiene, para qué está ahorrando. Por supuesto, y eso lo hacemos todos, el tema del perfil de riesgo, de intentar conocer lo mejor posible el perfil de riesgo, aunque la realidad es que el perfil de riesgo lo conoces cuando vienen las crisis como la que estamos viviendo, y entonces pues unos que han sido muy valientes ya se han dado cuenta de que no es su perfil, y otros a lo mejor te das cuenta también que también ocurre que han sido muy conservadores, pues se dan cuenta de que bueno, pues que si son más valientes, son un poquito más valientes, etcétera. Y encima este año con la inflación pues al 10%, pues ya ¿qué quieres que te diga? Intentar sacar algo de rentabilidad y no perder valor adquisitivo, pues prácticamente imposible. Entonces ya te digo, básicamente es un servicio muy personalizado. Te podría contar 40 cosas, pero es que yo creo que no vale la pena. Aquí lo que queremos recalcar es que estamos muy cerca del inversor, que lo que buscamos es dar soluciones a sus problemas y sobre todo adecuar las recomendaciones en nuestras carteras pues a esos objetivos que tiene el cliente en el corto, en el medio y largo plazo, que al final yo creo que es la clave del éxito, el saber distribuir qué dinero puede ser necesario en el corto plazo o no, etcétera. Yo diría mejor aún, evitar que tengan problemas. Pues está muy bien dicho, efectivamente, porque al final cuando tú clasificas las necesidades de un cliente a lo largo del tiempo, pues le haces lo que nosotros decimos las cajas, que ya os lo habrán contado, ¿no? La caja pues para lo que puedas necesitar en los próximos 3, 4 años, la caja para hasta los 7 años y la caja a largo plazo. Entonces, si eso lo planificas bien, pues cuando ocurren cosas de estas y de repente te toca cambiar el coche, que ya sabías que lo ibas a cambiar hacia el verano del 2022, etcétera, pues resulta que tienes en una caja un dinero que no está sufriendo, que te da igual que la renta fija tenga una actuación catastrófica, como es el caso, te da igual que las bolsas bajen, tú ya tu dinero lo tienes ahí. Y ese tema de cajas y de planificación es como lo que tú muy bien has dicho, pues evitarle problemas en el futuro. En este caso, lo que yo hago no desde la radio, sino ya a título personal, yo soy planificador y asesor financiero, y la parte de la planificación yo aquí la recalco mucho, porque al final la planificación, podemos hablar de grandes patrimonios, pero también de pequeñitos patrimonios. Al final lo que es la planificación financiera todo el mundo debería de hacerlo, ¿no? O es esa parte, yo creo, de las finanzas que habría que enseñar en los colegios o en los institutos, ¿no? Y es lo que vosotros llamáis caja, que yo lo he escuchado muchas veces a institucionales, a profesionales como tú, desde la parte de planificador, que yo hago aquí esta diferencia, ¿por qué? Porque bueno, hay una norma internacional de calidad relacionada con esto, ahí lo que habla es de diferentes fondos, ¿no? O sea, en el sentido no fondos de inversión, sino aparte del fondo de emergencia, fondo de solvencia, de liquidez de reservas, y luego yo ahí le meto uno que ese es mío propio,
hasta que lo copien en algún sitio, como ocurre siempre, que es lo que yo llamo el fondo de inversión, relacionado con qué, comparte con lo que tú has dicho, es decir, ese fondo de inversión yo lo divido en dos. Uno, para los objetivos vitales, que vamos a decir que ahí podríamos tener inversiones más tranquilas, porque son para conseguir pues, la casa, el coche, etcétera, y luego ya lo que es la inversión destinada a aumentar ese patrimonio, ¿no? Que al final, pues, esa parte la puede hacer, pues, hombre, la parte de gestión de patrimonio es alta, se puede diversificar mucho más, hay donde elegir los que son de patrimonio un poquito más chiquitito, ahí lo tienen un poquito más difícil, y volviendo a lo que decías, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo de, todo el mundo pone el ejemplo del fondo de Magallanes, cuando todo el mundo habla de la rentabilidad obtenida, pero luego vas a ver el fondo en el sentido de que los que han estado invertidos en ese fondo, nunca, no ha habido ni una sola persona que haya conseguido toda la rentabilidad supuesta de ese fondo. Y cuando tú hablas de que dais un servicio muy cercano, entiendo que a veces cuesta mucho hacerle entender al cliente, aunque pasen años, de que en situaciones como las de ahora no se trata de vendo todo y de repente me tienes que empezar a asesorar para que yo vaya a conseguir lo que he perdido más lo que tenía antes, porque es el problema muchas veces de los clientes, que ellos lo que no se dan cuenta es que, voy a decir una cifra, 10.000 y por ganancias, que yo lo que llamo son ganancias latentes, porque todavía no las tienes en el bolsillo, han ganado a lo mejor otros 10.000 después de mucho tiempo. Claro, ellos ya están buscando que vayas tú les asesores para que vuelvan a conseguir esos 10.000 suyos más los otros. Y creo que eso cuesta mucho a veces hacérselo entender. Yo creo que cuestan, hay cosas que cuestan muchísimo hacer entender a los inversores y lo entiendo, para eso contratan a profesionales como nosotros y otros muchos, ¿no? Indudablemente, si todo fuera tan fácil como que pudiéramos prever, oye, que los mercados se van a caer, vámonos a liquidez, oye, que los mercados van a subir, pues seguramente no habría asesores financieros porque estaríamos todos, en fin, Sí. en una playa o en la montaña o donde quisiéramos. Es extremadamente complicado porque al final pues los mercados son totalmente libres, son totalmente independientes y nunca sabes cómo van a actuar. Indudablemente cuando ves venir cosas como la que estamos viviendo ahora mismo, pues cubres algo las carteras, reduces el riesgo, sales de un tipo de sector y te vas a otro, acortas la renta fija, la duración de la renta fija o la alargas, etcétera. Todo eso lo hacemos, pero claro, todo eso lo hacemos dentro del mercado. O sea, lo que nosotros siempre comentamos es que si tú tienes bien diversificada tu cartera y estás en tu perfil de riesgo y tus necesidades están bien medidas en los próximos tiempos, pues tienes que aguantar la cartera. Hemos vivido hace 20 días, pues una semana, que en una semana los mercados de bolsa, que siempre son como más llamativos, pues en Europa subieron en la semana un 3,5%, el S&P americano casi un 5%, el Nasdaq un 7%. Claro, si tú estás en liquidez, eso te lo pierdes. También es verdad que te pierdes la caída de la siguiente semana. Pero quiero decir que cuando te quieras dar cuenta que los mercados están recuperando, es que ya han subido a lo mejor de la mitad de lo que tienen que subir. Indudablemente, si has tenido una inspiración que te ha llevado a estar en liquidez desde antes o justo cuando empiezan a caer los mercados, bueno, pues eres una persona riquísima y que puede aprovechar en cualquier momento para ir en el mercado, ir entrando en el mercado. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que estés invertido, que tengas una compañía pues que te ayude, o una gestora o unos asesores que te ayuden a mitigar esas caídas, pero tienes que estar dentro. Yo he vivido ya bastantes experiencias pues de gente que ha decidido en un momento determinado pues irse a liquidez y lo comprendo pues porque también el estado de ánimo y la forma de ser de cada uno es como es, con lo cual estás asumiendo una pérdida sobre un dinero que no necesitas a lo mejor hasta dentro de 5, 10 o 15 años y entonces nos parece una barbaridad, pero bueno, psicológicamente hay veces inversores que no pueden aguantar más ahí y cuando quieres entrar es mucho más difícil que salir porque empiezan a subir los mercados, tanto de renta fija como de bolsa, y dices, bueno, esto será un rebote y en cuanto suba un poco, los que han ganado un poco de dinero pues van a vender, van a realizar plusvalías y cuando quieres entrar
del recorrido de subida que puedan tener en ese ciclo las bolsas, la mitad ya lo han hecho. Entonces, nunca consigues cubrir la pérdida que has asumido en un momento determinado. Entonces, nosotros entendemos que es durísimo. Estamos aquí para recibir las críticas de todos nuestros clientes e inversores por no haber tenido más visión todavía, pero indudablemente la recomendación ahora mismo es que hay que mantener las posiciones y hay que estar también preparados, si el perfil de riesgo de un inversor lo permite, de en algún momento pues subir el riesgo en bolsa, porque las pérdidas en renta fija son muy lentas en recuperar, mientras que las bolsas tenemos la capacidad, no sé muy bien cuándo, pero que será bastante rápida la recuperación y por lo tanto pues nos puede ayudar a equilibrar las pérdidas que tenemos este año. Te voy a coger esta última parte, lo de que vamos a subir, para que, si quieres, desde ATL nos des una visión de cómo veis el mercado, ¿no? Empieza a aparecer la R, ¿no? Tenemos la S de Superman, pero ahora viene la R de recesión, ¿no? Hoy algunos compañeros periodistas hablaban de que algunas casas están hablando de que llevamos en recesión sin saber los 6 meses, etcétera. Hemos visto como Citi ayer decía que el barril se iba a los $60. Días anteriores o la semana pasada otra casa decía que se iba a los $300. ¿Cómo veis vosotros exactamente un poco el mercado? ¿Hacia dónde va? Si lo veis muy negro, menos negro, no lo veis nada negro. Lo vemos complicado. No sé si eso es decir que lo vemos negro, pero bueno. Medio lleno el vaso, ¿no? Medio lleno. Lo vemos complicado porque indudablemente pues hay un escenario ahora mismo donde vamos a vivir una desaceleración económica, la podemos llamar recesión. De hecho, pues yo creo que el segundo trimestre en la economía americana va a dar un saldo de crecimiento negativo, pero es que ya lo dio en el primero. Teóricamente, 2 trimestres negativos consecutivos, pues recesión, etcétera. Vamos a hablar de que va a haber una desaceleración económica importante y eso indudablemente hace que tengas que ser tremendamente selectivo en las inversiones que puedas tomar en estos momentos. Es decir, nosotros una de las cosas que hemos hecho, que parece que no has hecho nada, pero que si has hecho, pues hemos estado recomendando y llevando a nuestros clientes pues a invertir en la parte de bolsa, pues en grandes compañías, poco endeudadas, ligadas a una marca, con lo cual pues les es posible trasladar parte de la subida de precios mucho más fácil a sus productos. Después de unos años que todo eran acciones de crecimiento tecnológicas, por decir, crecimiento es mucho más, pero bueno, por decir tecnológicas que nos entendemos mejor con nuestros inversores, pues ha habido que reducir eso una parte importante para tomar acciones mucho más clásicas, y no porque las tecnológicas no sean malas, sino porque estamos en un momento donde las compañías que están endeudadas pues ven crecer sus gastos financieros de forma significativa, con lo cual sus márgenes pues van a reducirse. Compañías que tienen expectativas de ganar muchísimo dinero, pues no son las más atractivas ahora mismo, sino lo que busca son compañías que ya ganan dinero y que por lo tanto pues pueden reducir sus beneficios, pero los tienen, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos la situación complicada. Me da igual decir que vamos a ver decrecer la economía que hablar de recesión. No hay que tenerle miedo a la palabra. Lo que hay que tener miedo es a que fuese una recesión o un enfriamiento de la economía excesivamente largo y mucho más profundo de lo que contamos. Nosotros pensamos que tal y como está ahora mismo el mundo, no deberíamos tener una recesión excesivamente larga ni excesivamente profunda, pero nos podemos equivocar, por supuesto, ¿no? Pero es un poco el escenario central en el que nosotros nos movemos y por eso, como digo, pues bueno, pues hemos ido haciendo movimientos en ese sentido dentro de las carteras, igual que hemos intentado dentro de lo posible, pues acortar las duraciones de los productos de renta fija, pero eso también hemos llegado tarde porque la caída de la renta fija ha sido muy brusca y muy poco tiempo. Pero bueno, ahí andamos luchando con ello. Sí, porque a mí una cosa que me sorprende, que es como que todo el mundo, hablo de la parte institucional, se sorprende, es que yo tengo el recuerdo hace 3 años, 2019,
que lo que eran subida de tipos y que los bancos centrales dejaran de comprar deuda y activos inmobiliarios ya estaba en marcha, solo que a los 2 meses entramos en 2020 y nos vino el COVID. Y en aquel entonces, en esos meses, de finales de 2019 y comienzos del 2020, se hablaba de recesión. Lo que pasa que yo en esto sí que aquí doy mi visión, claro está. Aquí yo sí lo veo más negro por todas las circunstancias que se van dando. Es decir, no solamente es el problema de subida de tipos, etcétera. Es más, se habla de que el año que viene, en Estados Unidos sobre todo, veremos aquí en Europa cómo hace, que para estas fechas lo que tendrán que hacer en Estados Unidos es como habrán tenido que parar su economía, etcétera, bajar tipos para volver a reactivarla. Yo en Europa, claro, yo me preguntaba a un alumno, y en Europa, digo, pues no lo sé, depende de cómo vayan aquí los tipos para entonces, tendrán margen para si llegamos a esa misma situación los americanos, ver si pueden bajar o no pueden bajar tipos, ¿no? Digo, la situación es muy complicada. Y luego, esa especie de guerra fría que estamos viviendo con estas formaciones nuevas de bloques, ¿no? La India con... Bueno, la India un poco punto bisagra, Sí. ¿no? Con China y con Rusia, Rusia y China muy juntos, los países árabes, África, dentro de la propia Unión Europea, que los Balcanes no se nos cabren por meter a Ucrania dentro de la comunidad europea antes que a ellos. Esa parte de ahí, yo creo que al final es quizás donde pueda venir otro cisne negro, que eso es difícil de buscarle un fundamental, claro. Sí, no, la verdad es que se nos han conjurado todas las cosas. Como bien dices, en el tema de tipos, pues ahora mismo lo que se espera es que Estados Unidos termine este año o en el mes de enero o febrero del año que viene esté en tipos del entorno del 3,5, o sea que nos quedan unas subidas y podremos leer lo que queramos, pero vamos a ver subidas del 0,75, del 0,50 y los mercados yo creo que las han tenido en cuenta y en Europa pues si van las cosas como creemos pues terminaremos en un 1%. Claro, un tipo del 1%, aunque vengamos del menos 0,5, pues no tiene nada que ver con la eficiencia que pueden tener unos tipos por encima del 3%. Entonces, como bien dices, pues aquí quedará camino por hacer. Y si no es en 2023, pues en 2024, pues a lo mejor empezamos a ver bajadas de tipos. Aquí lo que pasa es que todo va muy adelantado en los mercados, es decir, que ahora ya contamos que los tipos van a ir al 3,5. En un momento determinado podemos pensar que, bueno, pues van a endurecer un poco más, tal, pero en el momento que empecemos a pensar, oye, que el próximo movimiento va a ser a la baja, los activos van a empezar a subir como la espuma, porque es que siempre van antes, siempre van muy adelantados. O sea, hemos tenido un mes de... Vamos a ver, en abril prácticamente no hablábamos de recesión. Hablábamos de que se podía enfriar un poquito la economía y tal y cual, pero no mucho. En junio, la caída de los mercados, que ha sido espectacular, porque las bolsas se han caído entre el 7 y el 9 y pico por ciento en el mundo, solo en junio, es porque han estado descontando esa recesión. O sea que antes de que se produzca, de que tengamos efectivamente datos de que estamos ahí, los mercados ya lo han tenido en cuenta. Y al revés, pues va a ser igual. Entonces, bueno, tenemos problemas, como decimos, de los tipos, la inflación quizás en noviembre pues empiece a bajar un poco ya solo por la comparación con el año 2021, que ya eran elevadas. Vamos a ver qué ocurre, porque si realmente hay una reducción de las expectativas de crecimiento, que la hay, podemos ver bajar el coste de la energía, porque el crudo efectivamente pues seguramente se calcule una disminución de la demanda y eso pues puede llevar a que nos aligere un poquito los costes energéticos. Bueno, el tema Rusia-Ucrania pues está enquistado, pero quién sabe si en un momento podemos oír algo de pues se van a sentar a hablar. Bueno, pues puede ser un boom. Lo que tú decías, bueno, pueden surgir otros problemas, indudablemente siempre hay alguno, porque nunca nos dejan vivir tranquilos, ni a los inversores, ni a los asesores, ni a los gestores. Pero bueno, es que es así. No sé muy bien cómo se puede tomar en tema. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos en principio es una situación, como decíamos al principio, extremadamente compleja y habrá que ver realmente si por arreglar unas cosas pues no estropeamos otras.
Pues con estas últimas palabras te despido, Álvaro. Ha sido un verdadero placer. Álvaro Blasco, socio de ATL Capital. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros y hasta pronto, si Dios quiere. Espero que sí. Recordar, atlcapital.es es la página web donde tendréis más información y nos despedimos hasta mañana. Un saludo.